Gloria a Dios. Ahora sí. Antes de iniciar la palabra, quiero empezar dando gracias por el cuidado que tienen para mi casa. Como es de algunos saber, a mi esposo lo operaron en esta semana y la verdad es que vi la iglesia volcada y quiero agradecer a ustedes porque en un mensaje, en una palabra de aliento, lo que fuere, ustedes estuvieron ahí para mí y para él y quiero empezar agradeciéndoles a ustedes porque a mí me gusta eso de la iglesia. Ustedes saben que cuando hay una enfermedad en el cuerpo, ¿verdad? Toda la sangre, físicamente hablando, se volca hacia ese peladito. Yo no sé si usted se ha fijado que cuando usted se cae y se pela la rodilla, toda la sangre va como huyendo por ese lado. Y así mismo es la iglesia. Cuando hay un enfermo, toda la sangre se volca para ese lado para que se sane. Y viene la recuperación, viene como esa pequeña postilla, ¿qué se llama? Esa costra para lo fino, pero en mi tiempo es una postilla, ¿verdad, mi hermano? Pero vamos a decirle costra. Viene y se pone esa costra de sanidad y Dios hace la obra. Y por eso quiero dar gracias por esa iglesia que siempre se volca, siempre está presente, siempre dice, necesitas algo. Esa sangre se va a ese lugar para que ese miembro de la iglesia sea sano. Amén. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Entonces, así como medio chelchoso, vamos a introducir el tema. Vamos a estar hablando de una lepra que te detiene. Vamos a estar hablando bajo el tema una lepra que te detiene. Gracias a Dios. No voy a hablar del corazón hoy. Vamos a estar hablando de las cosas que nos detienen. Entonces, cuando mencionamos lepra, siempre pensamos en Miriam, dependiendo de la traducción, se convierte en María. Pensamos en Job. Pensamos en las personas que han tenido lepra en la Biblia, pero vagamente pensamos en nosotros mismos, porque vemos nuestra piel y decimos, no está como la de ellos. Pero hoy vamos a ver que cualquiera, mi hermano, puede estar padeciendo de una lepra. Y no necesariamente nos tenemos que ver como esta imagen. Una lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, que gracias a Dios es curable, que provoca lesiones, como vemos aquí en la imagen, en la piel. Algunos estudiosos dicen que la lepra de Job se parecía a lo que nosotros conocemos en este tiempo como elefantiasis. El que ha visto a una persona con un pie grande, yo no sé si usted ha visto a alguien así, que le crece una extremidad más y que tiene un olor un poco fuerte. Ese es un tipo de lepra. La lepra se transmite vía aérea. Por eso la persona es apartada. Imagínese el COVID, cuando no se sabía bien. Y que si tú le toses, se lo pega. Entonces imagínese en el tiempo, 2000 años atrás, una persona que empezaba a mostrar cosas como si fueran varicela o viruela. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos automáticamente? Bueno, en mi trabajo hubo una alerta y a mí me picaron 2 mosquitos y me dijeron, no, tienes que ir al médico antes de regresar. Porque no sabemos si es varicela o viruela y se le puede pegar al otro. Así mismo se trabajaba la lepra en el tiempo de Jesús. La lepra se contagia fácilmente. Por eso la persona es apartada del lugar. La lepra hace la similitud a aquellos pecados que son visibles, porque como vemos, la lepra es muy visible. Es como una gripe. Usted sabe cuando la gente tiene gripe, ¿verdad? Y usted le dice, ponte tu mascarilla para que no me pegue esa gripe. Así mismo es la lepra. Entonces también podemos hacer la similitud de aquellos pecados que son visibles. ¿Cuáles son esos pecados que son visibles? Oh, pero el adulterio es visible,
La fornicación es visible. El chisme es visible porque usted lo está haciendo con otra persona. Y si nos ponemos a enumerar, hay muchos pecados que son visibles como la lepra, que se pudiera hacer la similitud de que así como el cuerpo es dañado, nosotros somos dañados cuando pecamos. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, hay lepras, así mismos, que son espirituales. ¿Cómo así, mi hermana? Vamos a darle mente. Lo que te detiene de cumplir el propósito de Dios para tu vida es una lepra. ¿Por qué, mi hermana? Porque si tú estás detenido, estás siendo apartado. Entonces, estamos considerando que es una de esta enfermedad. Me voy a explicar porque me están poniendo la cámara como que, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ella está diciendo? Bueno, mire, yo me voy a explicar. Si usted tiene todo el tiempo del mundo diciendo, me voy a parar a hacer el devocional, pero no hace nada, ¿qué usted cree que está haciendo? Estás detenido. Y vamos a hablar del versículo base, que lo vamos a leer en Números 12, 15. Y ahí vamos a entender por qué le hablo de una lepra espiritual también. Números 12, 15. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 12, 15. Así que María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Nos podemos sentar. María tenía una lepra física con una razón de ser. Si leemos en el capítulo 12 completo, sabemos que María se puso a hablar de su hermano Moisés. Y entonces inmediatamente ella se puso a hablar de su hermano Moisés. La consecuencia de su pecado fue que su cuerpo fue llenado de lepra. Y esa lepra detuvo el campamento. Asimismo, hay cosas que nos detienen a nosotros. Entonces, a esas cosas que nos detienen, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad física, a eso le llamamos una lepra espiritual. Amén. Entonces, lamentablemente, como María era como María era parte del campamento, ahora sí, lamentablemente el campamento fue detenido por el pecado de María. Y entonces tuvieron que esperar las 7 días esa unidad del campamento para poder seguir hasta Hazerot. Y yo decía, pero ¿por qué hubo que esperarla? Porque ella pecó, ella podía quedarse ahí. Podía Dios decir, miren, ármenle una carpa pequeña y entonces ella que espere sus 7 días y avancen ustedes porque ustedes están en mí. Pero mi hermano, ¿se acuerdan que al principio le daba las gracias porque la iglesia se volca? Así mismo es Dios con nosotros. Dios no va a dejar que nosotros nos perdamos por más que pequemos. Dios no va a dejar a María en el desierto por más que murmuró a Moisés, porque ese no es nuestro Dios. Amén. Entonces, el contexto de todo esto es que en el libro de Números, María habla de su hermano, Aarón también. Aarón intercede y le dice a Moisés, óyeme, ten misericordia de nosotros. Nosotros sabemos que hablamos mal de ti, pero ten misericordia de nosotros para que esa lepra no se me pegue a mí, porque Aarón estaba también detrás de lo de él. Y en resumen, entonces María, Dios le responde en el versículo 14, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzará por 7 días, se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Aquí hay unos puntos importantes que considerar. María, en todo lo que estudié,
María se estaba burlando de Moisés porque tenía una mujer. Pero dicen algunos teólogos, que esta mujer era muy morena, pudiera ser de un lado de África. Entonces María se estaba burlando realmente porque su hermano tenía una mujer morena. María estaba siendo racista, en resumen. María estaba siendo racista. Entonces, miren lo que hace Dios. Dios le da lepra, que la pone blanca como la nieve. ¿Tú no quieres ser blanca? Coge. Entonces, uno dice como, wow, Dios, pero tú vas a ser. Pero sí, mi hermano, María se estaba burlando de la mujer que su hermano había elegido, pero eso no era problema de María. Y vienen en el versículo 13 y le dice Moisés a Dios, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés no le importó lo que María había hecho, sino que él tenía un corazón que decía, no importa lo que suceda, oye, Señor, perdónala, porque ella no sabía qué conversación tuvimos tú y yo, que yo decidí elegir a esa morenita. Entonces, María fue, como quiera, como consecuencia de su pecado, perdonada, pero fue echada fuera del campamento. Y en esta lepra sabemos la razón física. María era una chismosa, ¿verdad? Vamos a platanarlo. María era una chismosa, racista, dicen algunos teólogos. Entonces, por eso vino esa lepra como consecuencia de su pecado. Vamos a ver otro escenario. Job. ¿Cuál fue la razón de ese pobre hombre durar tanto tiempo con una lepra? Pobre hombre. Cuando nosotros vemos, hay sufrimiento, de una vez decimos, vamos a leer el libro de Jeremías o el libro de Job. Esos son los dos libros que la Biblia, como que la gente tiene. Job, ay, pobrecito Job. Entonces, esa lepra que detuvo a María 7 días y todo su campamento. Ahora vamos a ver la otra contraparte de Job. Job 2:7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Ahí había un concilio, ¿verdad? Y ahí es que están todos preguntándose que qué va a suceder ahora. Y entonces Dios le dice a Satanás, tienes permiso de herirlo, de herir todas sus cosas menos a él, ¿verdad? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mire, mi hermano, y a mí que me dio varicela así, yo me pongo a pensar y me da grima, porque a mí cuando me dio varicela se me puso una arriba de otra, así. Y usted se imagina una sarna maloliente, que para el colmo, porque en mi casa por lo menos a todo el mundo le había dado varicela y a mí me tenían en un rinconcito, pero a Job era lepra solo. Imagínense su condición emocional de un hombre que lo había tenido todo, porque Job, recuerden que era bien adinerado, y terminó entonces, versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Hay otras versiones que dicen un pedazo de plato para rascarse con él. Y estaba sentado allí en medio de las cenizas. Piensa en ese escenario, mi hermano. Una persona que vivía en Piantini con el aire prendido todo el tiempo, esperando a su chef que le llevara sus 5 comidas. Ese era Job, ¿verdad? Pasa a ser una persona herida desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, con algunas sarna maligna, que hay personas que dicen que era elefantiasis, otro tipo de lepra, pero
Imagínese lo peor que usted tiene en su cabeza. Cuando usted vea dermatología que te hace así, ese era Job y peor. Tomó un plato para rascarse. Imagínense lo desesperado que estaba. Y lleno de cenizas. Y entonces ahí empieza la película del libro de Job. Y vienen 3 amigos y ellos empezaron muy bien, esos 3 amigos, y duraron 7 días con Job. Y ahí, y que si lloraba, y que estaban preocupados por su amigo. Todo empezó muy bien. Yo dije, wow, estos 3 amigos sí son buenos. Al principio, cuando empecé a leer el libro, decía, estos son los 3 amigos. Yo voy a orar por 3 amigos como estos. Ajá. Hasta que entonces, esos 3 amigos, vino uno, Elifaz, y le dijo, todo eso te está pasando porque te faltó temor de Dios. Y Job le contesta, no me falta temor de Dios. Miren a ver, porque que yo tengo toda esta sarna. Bueno, viene otro amigo, Bildad, y le dice, te faltó búsqueda de Dios. Sí, porque siempre hay amigos que cuando hay una situación, 2 días con dolor de cabeza, hay que interceder. Hay que reprender al diablo 15 veces, mi hermano, porque usted no puede durar 2 días con dolor de cabeza. Bueno, pues sus amigos estaban dando sus opiniones. Y viene Job y le dice, no me faltó búsqueda. Yo creo en un Dios de los cielos, de la tierra. No es eso. Dígame otra cosa. Bueno, el último amigo, Sofar, le dice, mira, te vamos a decir la verdad. Nosotros creemos que tú has sido castigado menos de lo que te mereces. Pero muy lindo, porque ninguno de ellos 3 estaban llenos de sal desde la cabeza a los pies. Es muy lindo hablar. Tú has sido castigado menos de lo que tú te mereces. Porque nosotros creemos. Entonces, sigue todo el libro de Job y entra una persona que se llama Eliú, otro personaje, y ubica a todo el mundo. Y le dice, miren, la razón es que Job no pecó. Que Dios es soberano y por eso Job tiene lepra. En todo ese 40 capítulos se lo estoy resumiendo en estos 3 minutos. 3 amigos que se pusieron a hacer suposiciones por lo que veían de afuera y al final Eliú que le dice, no, eso no fue así. Él nunca pecó. Entonces, yo quiero que veamos de estas 2 vertientes, algo que yo dije, wow, mira, sí es verdad. Los corazones de Moisés y de Job en ese... ¡Ay, Dios! Ya estoy hablando de corazones. No me había dado cuenta, pero nada. Los corazones de estos 2 personajes en el proceso. Moisés, ambos no tenían razón del por qué. Porque Moisés, en número 12:3 dice, aquel varón Moisés era muy manso. O sea, que no había razón por qué hablar de él, ¿verdad? Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Más tienen que hablar de mí, porque yo no soy manso. Job, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Usted cree que yo reúno Bueno, temerosa de Dios y apartada del maltrato. Yo trato. Entonces, imagínense que no tenían nadie ninguna razón para esas acusaciones, porque uno era manso y el otro era temeroso de Dios. No había razón. Y veamos la restitución de Job y la restitución de Moisés. Job, en el capítulo 42, me estoy dando rapidito. Job, en el capítulo 42, verso 5, entendemos por qué él pasó por toda esta lepra.
porque dice, oye, verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Todo este proceso de Job fue para que él conociera verdaderamente quién es Dios. Porque Job tenía, vamos a decir que mucha teología, mucho conocimiento bíblico, mucha palabra vacía, pero no conocía a Dios. Entonces, en ese proceso de la lepra, Dios permitió que Job lo viera. Imagínense qué cambio de relación hay. Porque él dice, más ahora mis ojos te ven. Cambia totalmente a un Job que no conocía a Dios. Y otro punto a considerar es la restitución de los amigos, verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, a los 3 amigos, ¿verdad? Vayan y búsquenle 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job para que ofrezca holocausto por vosotros. Y yo digo, pero ¿por qué no lo ofrecen ellos? Si ellos eran los que estaban hablando. Porque de cierto a él, a Job, al del proceso, atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Recuerden que Job lo primero que perdió fue el ganado para poder ofrecer holocausto. Entonces, terminado el proceso de Job, lo que hace Dios es por medio de los mismos que estaban hablando, por medio de esos mismos les dice, ustedes vayan, llévenselo a Job, al único recto entre ustedes, para que entonces Job levante ese holocausto para mí, porque a él atenderé. Entonces, mis hermanos, Dios utilizó ese corazón para, independientemente de lo que estaba sucediendo, esas 3 personas fueran bendecidas. Y entonces, cuando Job volcó su vida por esos 3 amigos, quitó, verso 10, ¿qué dice su Biblia? 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y yo dije, wow, tengo que orar más por las personas que están a mi alrededor. Porque puede ser que esas aflicciones que yo esté viviendo es por falta de levantar holocausto por mi alrededor. Miren, mi hermano, y Job no tenía nada, no pecó en nada. Inclusive Job, él mismo, levantaba holocausto por sus hijos, por si sus hijos pecaban, por si acaso. No había falta en Job. Y como quiera, 3 amigos, sus 3 mejores amigos que estaban con él, se levantaron y le dijeron, no, tú lo que te falta es temor, a ti lo que te falta es comunión, a ti lo que te falta es búsqueda. O sea, y al final, ¿qué hizo Job? Yo hubiera sido Job y le digo, miren, quemen eso ustedes, porque a mí me falta búsqueda. Levántenlo, levanten con lo que hace ustedes ahora. Miren, no diga que usted hubiera hecho lo mismo, mi hermano. Pero no, él, su corazón fue delante de Dios. Y entonces, porque recuerden que él levantó holocausto lleno de lepra. Porque fue después, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. Y entonces en el escenario de Miriam, sabemos ya, María, en otras versiones, sabemos ya por qué pasó todo. Otra persona hubiera hecho lo mismo. Yo
le digo, quédese esos 7 días ahí. Yo no voy a interceder nada por usted. Números 12:13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Fuerte. Habiendo hablado y dicho todas lo que ella habló, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Porque al final, mi hermano, su hermana estaba blanca como la nieve. Imagínese, usted ve a su hermano de sangre blanco. Yo creo que en Moisés también había un poco de desesperación. Entonces, ¿por qué usted está hablando todo esto, mi hermana? Estamos hablando de una lepra que te detiene. Entonces, vamos a ver qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra. Marcos 1:40. Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, como lo tuvo Moisés con su hermana, como lo tuvo Job con sus 3 amigos, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante. Exacto. Así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y les pidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces, mi hermano, nosotros estamos, aún quiero ser limpio. De esta lepra que nos detiene, porque yo tengo muchas cosas que me detienen diariamente. Yo me pongo mis metas y digo, voy a hacer esto, voy a crear una lista de oración, y al final como que me detengo, me desentusiasmo, escucho cosas, porque recuerden que la lepra está en el aire, contamina. A veces escuchamos cosas que nos detienen. Entonces Jesús nos dice, yo quiero que tú seas limpia. Y que tú vayas y le enseñes al sacerdote que fuiste limpio, que fuiste sanado, que fuiste restaurado. Esto era lo que Jesús le estaba diciendo. Yo quiero que tú seas limpiado, que no te detengas y que vayas a donde el sacerdote. Porque ya tú no tienes esa lepra que te detenía de acercarte al templo. Ya tú no tienes esa lepra que te detenía de acercarte a otros miembros. Ya tú no tienes esa lepra que te detenía de una búsqueda constante. Ve y ofrece la purificación que mandó Moisés para testimonio de ellos. Ve, acércate a esos hermanos. Ve, acércate a la iglesia. Ve, acércate en comunión. Ve, acércate en oración. Que ya esa lepra que tú tenías, yo quiero que tú seas limpiado. Amén. Y yo conversando todas estas cosas hasta ese momento con mi esposo, le decía, sí, pero yo necesito como que Dios me diga como, porque, ya yo no tengo esa lepra que me detiene, el Señor me sanó, yo tengo que ser misericordiosa como Job, interceder, levantar holocausto por mis amigos para no detenerme. Sí, pero mi amor, yo necesito que tú me expliques más allá. Porque cuando yo tengo dudas,
Normalmente yo le cuento a mi esposo de lo que voy a predicar. Entonces él me dice, mira, yo creo que tú puedes ponerle este versículo. Bueno, es una dinámica de mi casa. Entonces, él me dijo, recuerda la canción que dice, ay Dios, tengo que cantarla. Tomaré esa cruz por ellos, tomaré su iniquidad. Esa es una de las canciones favoritas de mi esposo, la pone a cada rato, porque habla de paz y que Él es nuestra paz y que Él fue a la cruz a darnos esa paz. Y si usted conoce a Manuel, sabe que una persona que trabaja con tanto número y tanta cosa necesita como descansar. Entonces por eso la pone mucho. Y escuchando esa alabanza, porque luego me detuve a escucharla, hay una parte que habla de eso, de tomé su iniquidad y su enfermedad para que puedan ser esa paz. Y yo dije, ya mi amor, lo tenemos. Y salí corriendo y dije, sí, lo tenemos. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Entonces, la lepra dijimos al principio que son llagas, ¿verdad? Dijimos al principio que son llagas en la piel que nos hacen daño y nos detienen y nos apartan. Pues mi hermano, Él en la cruz recibió una llaga. Yo no sé si usted me entendió. Pero por esa llaga que Él recibió, nosotros tenemos acceso. Por esa llaga que Él recibió, fuimos nosotros curados. Dígase que Él se hizo leproso, se hizo iniquidad, se hizo lo mínimo por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser curados de esa llaga, de esa lepra. Que la llaga, mi hermano, es una lesión en la piel abierta. Esa lesión en la piel abierta, usted lo ha visto. Jesús lo recibió por usted y por mí. Entonces, esa llaga que ya dijimos, que la lepra es una llaga, fue entregada en la cruz por nosotros. Mi hermano, yo lo que le quiero decir es que eso que lo detiene, sea física, porque hay muchas enfermedades físicas, muchas personas que no pueden orar mucho porque le duele la cabeza, no pueden orar mucho porque le duele un pie, no pueden orar mucho por los obstáculos del día a día. Sea física esa llaga o sea espiritual, como hemos conversado, Jesús dice en mi Biblia, en Isaías 53, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dígase, mi hermano, que no tenemos excusa, porque ya Él pagó el precio. Y esa lepra que nos detenía nos tiene que abandonar. Porque dice aquí que por sus llagas ya fuimos curados. Dígase que dice ahí, fuimos. ¿Qué significa fuimos? Dianelli diría, ese es el pasado participio de no sé qué. Miren el pasado, ya eso pasó, fuimos. Nosotros fuimos curados. Dígase que ya no tenemos excusas ni de llagas físicas ni de llagas espirituales. Lo que nosotros tenemos que ir a donde el maestro, como ese leproso que le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Porque a veces nos acomodamos al platito y a echarnos, ay, yo no puedo orar. No, porque está lepra. Pero nos hemos acomodado a la lepra y no hemos buscado el que sí quiere sanarnos. ¿Y para qué Dios nos quiere sanar? Porque sí, esa llaga fue
en esa cruz por nosotros. ¿Pero para qué? Mateo 10:6 dice en mi Biblia, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta mañana nos decían que no podemos dar de lo que no tenemos, ¿verdad? Si usted está enfermo de lepra, no puede salir a curar a otros. Pero es un mandato de Dios para nosotros sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad por gracia. Todos hemos recibido en este lugar sanidad y restauración. Hemos sido limpiados de nuestra lepra para darla a otros a conocer a Cristo, para dar a otros a que sean sanados igual que nosotros, mi hermano, porque es un tiempo de que otros sean sanados, sean limpiados. Y mi hermano, miren, la persona, se me pasó decirlo ahorita cuando estaba hablando de Marcos 1. Jesús no le importó y tocó, dice las escrituras, él tocó al leproso. Que nosotros seamos como Jesús y vayamos a esas personas que tienen esa lepra y le toquemos y le decimos: oye, Dios tiene misericordia de ti. Y no solamente lleno de varicela, viruela, elefantiasis, yo no le estoy diciendo salga a hospitales, no. Hay lepras espirituales, mi hermano, que hay mucha necesidad. Y usted tiene, y yo tengo el compromiso de ayudar a esos otros a ser sanados, a ser limpiados por Cristo Jesús. Amén.